tenemos una próxima invitada. Ella es doctora, es cirujana y además es comandante de la FACH y se está encargando en este difícil momento de la pandemia de trasladar a los enfermos a regiones cuando requieren de un ventilador mecánico que en la región metropolitana no existe. Ella es la doctora Gina Skela y la presentamos a través del siguiente video. Bueno, aquí vamos llegando a la casa de mis papás, que amablemente cuidan a las niñas en estos días. Vengo llegando a la casa de mis papás, que es donde se están quedando las niñas mientras estamos en cuarentena. Y bueno, aprovecho además de venir a saludarlas como todos los días y a galonear unos 5 minutos, aunque sea, también traerles sus útiles escolares que tienen tareas que hacer el fin de semana, así que aprovechando como todos los viajes y todos los segundos para ser lo más útil en aporte a las niñas. ¿Cómo están, niñas? Hola, Trini. Hola, mamá. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les ha ido estos días? Bien. Muy bien. Adivinen dónde fuimos ayer. A Concepción. Sí. Yo pensé a un país. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. Con el experimento del bote. La presentábamos a través de un video antes de la pausa. Ella es la doctora Gina Skela, es cirujana y comandante de la FACH y se encarga de trasladar a los pacientes que requieren de ventilación mecánica a otras ciudades de Chile. ¿La tenemos ahí en el estudio o está ahí la vemos en el estudio? Muy Ahí buenas está. tardes, Gina. Mira, nos emocionó tanto ese video en que tú hablabas con tus hijas desde la casa de tu mamá a distancia. Tengo entendido que estuvieron muchos días separadas. ¿Cómo fue ese periodo? Hola, Diana. Sí, efectivamente estuvimos bastante tiempo separadas, alrededor de 28 días, pero fue una decisión más bien de seguridad, porque es importante en el fondo cada uno hacer conciencia de que hay que tomar distancia o cuidar a la gente en su casa. Entonces, en este caso, ahí uno como mamá tiene que tomar decisiones difíciles a veces, y se quedaron las niñas con mis papás mientras yo en el fondo estaba bastante más expuesta a algunas situaciones, pero ya hemos podido volver a la casa y estar juntas de nuevo y abrazarnos, lo cual ha sido muy bueno. Qué bueno. Recuperar algo de la vida familiar. Hola, Sole, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo fue ese momento? fue bastante emocionante, o sea, nunca habíamos estado tanto rato separadas, a pesar de que, como vieron en las imágenes, existía un diálogo todos los días por la ventana o a un par de metros. Efectivamente, abrazarse fue algo especial, así que ahora ahí estábamos juntitas de nuevo en la casa y mis papás están tranquilos y también resguardados, porque son personas Sí. mayores que tienen que hacer, en el fondo, cuidarse de no estar tan expuestos a este virus. Sí, usted tuvo que tomar esta medida drástica, ¿cierto?, de separación de sus hijas y también, de su mamá, de su papá, porque la actividad que usted realiza es una actividad de alto riesgo para el personal de salud, en todos los términos, ¿cierto? ¿Por qué no nos cuenta a qué se dedica y cómo se elige al paciente que va a viajar a regiones? Bueno, lo primero es que yo soy oficial de sanidad de la Fuerza Aérea de Chile. Eso significa que, además de ser médico con especialidad en cirugía, soy oficial de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea nos ha entrenado en distintos aspectos, en evacuaciones aeromédicas, en manejo del paciente crítico, en manejo de heridos en combate, y con toda esta preparación, en el fondo, nos destina a distintos lugares. En mi caso, estoy destinada a la Segunda Brigada, y que es la Segunda Brigada en Pudahuel, donde está ubicado el Grupo 9 y el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, que son los grupos operativos que hacen estos traslados. Mi trabajo, además de la brigada, es en el Hospital FACH, en el servicio de urgencia, donde estamos atendiendo todos los pacientes ahí en primera línea, todos los pacientes que consultan por múltiples razones, no solamente en el área de cirugía, sino que
Hoy en día todos los pacientes respiratorios que con COVID, y luego de eso en el fondo uno hace las coordinaciones para poder prestar todo este servicio que hace la Fuerza Aérea para hacer un aporte en el traslado de los pacientes críticos. La Fuerza Aérea hoy en día está utilizando todos sus medios y toda su fuerza para poder combatir el COVID. Eso no solo es el manejo de los pacientes críticos, el traslado de estos a distintas camas, sino que también en la movilización de sus tropas desde distintos lugares del país. Eso significa que mucha de nuestra gente se mueve de Iquique, de Antofagasta, de Punta Arenas, para llegar a la región metropolitana y poder hacer los cordones sanitarios, para poder hacer que la gente se quede en sus casas, para poder reforzar el sistema de seguridad. Además de traslado de insumos y viajes incluso a China para poder traer ventiladores mecánicos y prestar atención a los pacientes COVID y combatir este virus en todos sus frentes. En mi caso particular, con respecto a los pacientes COVID, del traslado de los pacientes más críticos y más graves que uno podría pensar, se hace una selección que no pasa por el equipo que va arriba del avión, sino que es una unidad que es externa a la Fuerza Aérea, que es la UGSC, quienes le hacen la petición a la Fuerza Aérea y le proponen los pacientes, y de ahí uno en el fondo como grupo de evacuaciones aeromédicas y la tripulación que va en ese vuelo, se deciden cuáles son los pacientes que en mejores condiciones para enfrentar esta operación aérea. Pero esa decisión debe ser muy dura. De hecho, yo la voy a citar a usted cuando le dices que no pueden viajar, da impotencia, porque son vidas. Es ahí cuando el corazón se frustra. Uno sabe que hay toda una familia detrás. ¿Cómo se enfrenta ese momento? Si pudiese contarnos parte de esa intimidad y de cómo a usted la recoge el hecho de decir: este paciente está en mejores condiciones que este otro paciente, pero este otro paciente también tiene una familia, tiene una vida por delante y hay un dolor y un sufrimiento ahí. Bueno, esto es parte de la labor médica de siempre, con o sin COVID. Uno siempre sabe que su paciente con quien tiene una relación un poco más directa lleva detrás una historia y lleva detrás una familia. Entonces uno no es un agente técnico que no está atento a esas cosas. Entonces ahora con el COVID y los traslados, claro, uno piensa que un movimiento de un paciente o un vuelo de un paciente que puede en el fondo salir de Santiago y hace que otras personas también puedan acceder a una cama crítica. Hay familias detrás de eso, y además de la familia de los pacientes que se trasladan, que quiero en el fondo ocupar esta oportunidad de darle las gracias por la generosidad, porque es difícil tener un paciente, a tu familiar en una unidad de cuidado crítico, saber que está con riesgo vital, pero tener una generosidad tan grande para poder en el fondo autorizar y confiar en la Fuerza Aérea de que vamos a cuidar de esta persona para poder trasladarlo en las óptimas condiciones a otro lugar, así, es algo súper fuerte. Sí. Uno no le gusta ser verdugo de nadie, y uno trata de no serlo. Uno lo que hace es tomar hechos bastante objetivos, que dice: este paciente está en mejores condiciones para poder volar y va a ser más seguro el traslado. Y también tiene que ser en el fondo responsable con esa confianza entregada por las familias, de decir: ok, a pesar de todo esto que hay detrás y de toda esta oportunidad que les menciono, este paciente le pasó algo en tal momento, en último minuto, que no hace seguro su traslado. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad cuidar de él siempre. Eso significa a veces bajarlo del vuelo. Sí. Doctora, hay un caso que usted relata que es el que más la marcó, que tiene que ver con un paciente adulto de 80 años, en que usted le tiene que explicar esta situación, y quiero citarla para no equivocarme. Dice: no era candidato para una cama UCI. Entendía todo lo que estaba pasando, se le cayeron unas lágrimas cuando le expliqué todo, pero me dijo: no quiero estar conectado a un ventilador mecánico, eso está para la gente joven. Sí, efectivamente uno se puede en el fondo exponer a estas situaciones con o sin COVID. Uno en la urgencia le toca conversar estas
preguntas difíciles con el paciente a veces o con la familia. Pero en este caso, don Sergio fue muy especial, fue durante abril, todavía teníamos algunas movilidades de cama y eso, y él era una persona que estaba postrado porque tenía un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral que lo había dejado secuelado, tenía algunos infartos al corazón y varias otras patologías que hacían muy compleja su situación de salud en ese momento. Y por eso fue, y él estaba bajo el cuidado de su hijo y su nuera. Ellos se contagiaron de COVID, su hijo estaba hospitalizado en ese mismo hospital con una neumonía por COVID y él llegó a los días después con una neumonía grave y con una falla respiratoria. La conversación fue dura, nunca deja de ser difícil, yo creo, esa conversación tan cruda y tan como trascendente, porque además uno tiene en el fondo le da una responsabilidad a ellos de tomar una decisión, a veces al familiar, muy pocas veces al paciente, pero generalmente al familiar, de decidir hasta dónde, porque tampoco es la idea de hacerle un daño mayor al paciente. Entonces, en el caso de don Sergio, él, cuando yo le estaba preguntando a su nuera y explicándole a él también y preguntándole, me interrumpió y fue bastante conmovedor porque siento que su generosidad fue inmensa. O sea, pensar de que él no quería estar conectado a un ventilador mecánico porque habían otras personas jóvenes que la iban a ocupar, que su condición de vida en el fondo era compleja y límite, fue súper fuerte, pero él fue muy generoso, tanto conmigo porque me quitó la responsabilidad de tomar esa decisión, a su nuera porque tampoco la hizo a ella en el fondo ponerse en ese papel tan difícil, y fue muy generoso y noble. Él fue muy consciente en su decisión, falleció a las 48 horas después, nosotros lo hospitalizamos, estuvo con todos los apoyos y todas las medidas, pero creo que su acto de generosidad es muy conmovedor, porque uno dice cómo alguien en esas condiciones puede desprenderse así, pero hay otras personas que no logran ser tan generosos con cosas mucho menos duras o difíciles. Claro que sí, ¿no? A veces Sí. personas más jóvenes no logran darse cuenta de que sus actos egoístas inciden en los demás. Y lo decía usted, doctora, el paciente Sergio, en este caso, don Sergio, como le dice usted, yendo incluso contra la propia naturaleza humana, porque la naturaleza nos dice que tenemos que sobrevivir a toda costa. Por eso creo que él fue muy generoso y muy honorable, porque desprenderse de eso, de ese instinto por sobrevivir, para poder entregarle la oportunidad a otras personas más jóvenes, creo que es loable, y por eso yo creo que es una historia que me va a dejar una cicatriz muy bonita para el resto de la vida. Sí, esas son las cosas, una de las cosas más duras de esta pandemia, ¿cierto? El que en un momento dado, en un momento de un sistema de salud tan exigido, hay que tomar esa decisión que para ustedes tiene que ser muy compleja desde lo profesional y también desde lo emocional. Sí, pues uno no, como les decía antes, no es una persona que solamente se basa en lo técnico, uno tiene un compromiso y una responsabilidad con los pacientes, en este caso con los pacientes donde uno los tome, tanto en la urgencia, hospitalizado o como nos toca en la Fuerza Aérea hacerlo en los traslados, que uno los conoce por breve tiempo, que están bajo sedación, intubados, uno sabe que tiene un compromiso con ellos y hay que cuidarlos y tratarlos de las mejores condiciones, porque es el compromiso que tenemos como médicos y como Fuerza Aérea con esos pacientes. Sí. Usted, doctora, trabaja en la Fuerza Aérea, por lo tanto uno deduce de su trabajo que está preparada para momentos tremendos, incluso para una posible guerra, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer un paralelo
entre lo que estamos viviendo con esta pandemia y una situación tan difícil como una guerra misma? Bueno, yo creo que más que hacer un paralelo es ver esto como una guerra contra un enemigo que es invisible, que no lo podemos ver en concreto, como escucharlo, tocarlo. En una guerra uno ve que las cosas son más claras, más concretas, pero este es un enemigo invisible que no distingue en nada y nos puede atacar de manera muy silenciosa en los lugares que nosotros a veces nos sentimos seguros, en nuestros trabajos, cuando vamos a comprar, a veces en reuniones familiares. En una guerra uno no ve, no se imagina que va a estar ahí este enemigo. Aquí la gente que lo porta pueden ser nuestra gente que más nos quiere. Y si uno no lo ve así, como que hay que dar una batalla, que estamos en una guerra contra una pandemia mundial, un virus, es difícil hacer conciencia. Pensar de que quizás le va a pasar al vecino, que no nos va a llegar a nuestra casa, que si total salimos poco. Verlo así es como no tomarle el peso. En una guerra a nadie se le ocurriría hacer una fiesta, a nadie se le ocurriría salir a pasear. Esto es lo mismo. En el fondo no se ve, no es tan concreto, pero ahí está. Y nos está atacando y está matando a nuestra gente. Y somos nosotros a veces quienes más amamos a los que contagiamos. Entonces hay que tener cuidado. Y efectivamente esta guerra no se gana solo con los medios como normales de una batalla, sino que se gana con el esfuerzo de todos. La Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas en general están haciendo todo su máximo esfuerzo y, como les comentaba antes, estamos enfrentando o atacando este virus en todos los frentes. En las calles con nuestro personal de los pelotones que viene y que ha abandonado a su familia y que no los ve hace meses, que vienen de Iquique, de Punta Arenas, de Antofagasta, para poder en el fondo controlar estas salidas, que la gente se vaya a la playa el fin de semana, cosa que no creo que nadie haría si estuviéramos en una guerra. También el traslado de insumos, porque uno en el fondo necesita todo lo que, todos los elementos de protección personal, cápsulas, ventiladores mecánicos, en fin, un montón de equipamiento, porque como me decían en el símil de una guerra, uno requiere muchas cosas de logística para poder tratar esto, que es una emergencia y que nos vemos absolutamente sobreexigidos. Y además, en el fondo, con esta gran cadena de traslado de pacientes críticos y graves en nuestras aeronaves, que, bueno, en nuestro caso particular de la Segunda Brigada es en los aviones que son los Hércules, los C-130, donde podemos trasladar múltiples heridos o múltiples víctimas de COVID, y además en los helicópteros Black Hawk, que también podemos hacer traslados de pacientes críticos, altamente infecciosos. Entonces sí, nosotros lo vemos como una guerra contra un enemigo invisible. Espero que el resto de la sociedad también lo pueda ver así, porque así en el fondo entre todos nos podemos unir para poder combatir este virus y poder ponerle un freno en el fondo definitivamente. Doctor Rivera, librando una guerra. En la guerra ambos bandos a veces pelean por una causa noble. Aquí los que fallecen por muchas razones. Una de ellas es por irresponsabilidad de la gente que sigue contagiando teniendo que quedarse en sus casas. La otra causa porque tenemos, tal como dice el autor, un enemigo implacable que penetra por las partes de nuestro hogar más inverosímiles, por nuestros parientes que van a vernos sin tener que ir a vernos, por el nieto que llega a ver a su abuelita, por el pariente que hace una fiesta y dice que no hay riesgo porque somos jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es justamente eso, pensar
que somos todos un solo bando que estamos tratando de luchar contra un germen, un microbio, un parásito que no nos puede ganar porque es infinitamente pequeño, pero no por eso deja de ser tremendamente peligroso y grave, porque probablemente durante muchos meses, semanas, días, estuvimos pensando que no nos iba a pasar esto, que nosotros éramos lo mejor del mundo, que estábamos muy bien preparados y nos dimos cuenta de nuestra realidad. Somos un país como Francia, como Inglaterra, como España, como Italia, en nuestras debilidades, pero no somos ni como Francia, ni como España, ni como Italia, ni como Corea en la fortaleza, nos falta mucho todavía. Y a la medida que los países se dan cuenta de sus debilidades y su fortaleza, pueden progresar. Y yo tengo mucha esperanza que sí lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer porque estamos haciendo las cosas cada vez mejores y estamos entendiendo cada vez más. Y yo creo que en la medida que sigamos en este camino, probablemente llamémoslo enemigo, llamémoslo una guerra, llamémoslo una batalla, llamemos como lo que llamamos lo que tenemos que hacer, un solo frente, que es proteger a nuestro país, proteger a nuestros abuelos. Yo no los tengo, pero la gente que los tiene, a sus padres, que tampoco, maldita vida, no las tengo, pero tenemos todos gente a que tenemos que proteger, porque cada uno de los habitantes de nuestro país es como un hermano, es como un padre, como un abuelo. Por lo tanto, nuestra labor como médicos, sí. Y yo felicito a la doctora lo que hace y me da envidia en realidad, porque está mirando por los cielos muchas veces, lejos de lo que vemos aquí en la tierra también como ella, que es el gran sufrimiento de nuestro país. Qué lindo lo que dice usted, doctor, de que somos un bando, un gran bando, ¿cierto? Y no solamente aquí en Chile, en todo el mundo. Somos el mismo bando, los seres humanos, que tenemos que unirnos para combatir este virus. Y también, doctora, una de las palabras que usted dice que me hace tanto sentido y que yo creo que tal vez es la llave como para generar conciencia, es cuando usted dice en el mayor acto de amor, ¿cierto? Que es ir a ver a un familiar, a un abuelito, a una abuelita, juntarme con mis papás, dar un beso, un abrazo. En ese que es el mayor acto de amor, puedo estar haciendo mucho daño. Que es una dicotomía tremenda, pero es así. Sí, es una dicotomía, como dices tú, de este acto de amor que podría generarnos un riesgo y una exposición. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a tocarnos, a abrazarnos, a expresarnos amor y cariño en base a gestos más bien físicos, a cercanía social, a estar como recluidos juntos como cuando hay dificultades. Yo creo que Chile se ha enfrentado muchas veces a distintas como pruebas o riesgos donde sacamos a flote en el fondo nuestro país bajo distintas emergencias sanitarias o por el, no sé, el terremoto, en fin. Pero en esos momentos nos unimos y nos unimos físicamente también. Ahora es difícil porque hay que hacer ese acto de amor de separarse, de no verse, de no abrazarse en un momento en el que uno se siente amenazado y es tan difícil. Uno le gustaría en el fondo en estos momentos de crisis poder estar más juntos, como en las otras oportunidades, que en el fondo Chile se mueve y llega a otro lugar y la gente se junta y se da apoyo y salimos todos adelante. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con distancia, usando los medios tecnológicos, con distancia social, con un llamado, ese apoyo y esa fuerza que nos tenemos que dar unos a los otros para poder salir de esto, va a tener que ser con distancia. Y esto no estamos acostumbrados y eso es lo difícil, creo yo, porque es donde en el fondo este bicho nos juega en contra y donde empezamos la cadena de contagio. Sí, está súper demostrado, hay de estudios que incluso metaanálisis que dicen que la medida más efectiva es el distanciamiento social, o sea, estar a más de 1,5 metros de alguien. Obviamente si a eso le ponemos mascarillas, gafas y otras protecciones, la seguridad aumenta con respecto a la disminución de la probabilidad de contagio. Pero ese 1,5 metros nos puede salvar en el fondo de contagiar a quienes más queremos.
Y a veces no tampoco es solo la familia, uno se siente seguro cuando va al trabajo, en los casos de la gente que tiene que seguir trabajando, y también hacer un llamado ahí, cuando uno entra a una oficina, a su lugar de siempre o al auto, también está en riesgo. Esa persona que se ofrece a veces a llevarlo a su trabajo en el auto, cuídelo, póngase la mascarilla, no porque van en un auto juntos, están fuera de esta realidad. Nos cuesta verlo, es invisible, y por eso yo creo que cuesta hacer conciencia que en esos pequeños momentos de ir con el compañero de trabajo en el auto, ir en la micro o en el metro, uno tiene que seguir cuidando a la persona que no conoce, que está ahí al frente. Cuidarse, mantener la distancia, ponerse la mascarilla y no salir si no es necesario, no ir a ver al familiar si no es necesario, porque ese acto podría ser la exposición y el mayor riesgo. Y todo el esfuerzo que estamos haciendo no vale si no se hace eso, que parece algo chico, parece algo que no es tan grande como mover pacientes en un avión, pero no es verdad. No importa cuánto nosotros como Fuerza Aérea, como Fuerza Armada o como todo el mundo se pueda en general mover y hacer cosas súper como grandes, que se pueden ver como muy grandes. El acto más importante para ganarle a este virus es esa decisión que va de cada uno, de ponerse la mascarilla, distanciarse, no ir, decirle a la familiar, al amigo, al vecino, no salgas, no nos juntemos, no hagamos esto no es una buena idea. Yo creo que cuesta pensar que ese acto tiene tal repercusión. Yo la otra vez escuchaba una historia que me pareció muy atingente, donde había una ciudad que tenía que protegerse de un enemigo. Y así como ustedes dicen, nosotros como militares en el fondo asimilamos esto más bien a una batalla. Esa misma historia me hizo mucho sentido, porque los ejércitos se pueden mover, la gente puede hacer grandes esfuerzos, pero si no hubieran puesto cada uno de los ciudadanos de esa ciudad su esfuerzo para construir un muro, no se hubieran podido defender. Esto es lo mismo, cada uno tiene que hacer su acto de generosidad, así como don Sergio lo hizo en su momento, y decidir cuidar al otro, a su mamá, a su papá, al vecino, a la persona que no conoce en la micro, y hacer este muro de defensa contra el COVID, para que todo el resto del esfuerzo en las urgencias, en los traslados, en las morgues, en los cementerios, la gente que sigue exponiéndose para poder tener los servicios básicos disponibles, sirva de algo. Si la gente en sus casas no pone ese muro, no sirve de nada todo el resto del esfuerzo. Muy bonitas palabras, doctora Gina, que nos llenas también, creo yo, de esperanza. Si hay un sentimiento que hoy día compartimos todos a todos niveles, que nos acostamos en la noche y decimos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo se vendrá el día mañana? ¿Qué va a pasar más adelante? Etcétera. Y en esa incertidumbre solo unirnos, porque va a pasar lo que nosotros podamos hacer, es decir, el trabajo de cada uno de nosotros va a determinar el futuro. Le queremos agradecer que haya estado aquí con nosotros compartiendo su testimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, doctora. Y también a usted, doctor, muchas gracias. Un beso a la distancia, un abrazo de mucha fuerza a los dos, porque la necesitan, yo sé, todos los días. Así que, nada, mucho amor para ustedes y a través de ustedes a todo el personal médico que está ahí al pie del cañón para cuidarnos y para salvarnos la vida. Sole, linda, que tenga un gran fin de semana. Ustedes también y a todos los que nos están viendo, gracias por su sintonía, por estar ahí. Cuídense, protéjanse y ojalá tengan un lindo fin de semana en familia. Hasta el lunes a las 8:30. Un saludo para todos.